Bienvenidos a Anatomía Virtual de la Universidad Francisco Marroquín. El día de hoy estaremos revisando el plexo braquial y la inervación completa del miembro superior. Empezaremos con una revisión básica de cómo se forma el plexo braquial, cuáles son sus componentes principales, así como todos los nervios que se originan a partir de este mismo. Lo primero que debemos de reconocer es cómo se forma el plexo braquial. Este es a partir de la unión de los ramos anteriores de los últimos nervios cervicales de C5 a C8 y del primer nivel torácico, que es T1 o D1. Estos constituyen las raíces del plexo braquial. Estas raíces pasan entre el músculo escaleno anterior y medio en un triángulo conocido como el triángulo interescalénico. Lateral al músculo escaleno medio se forman los tres troncos del plexo braquial: un tronco superior, un tronco medio y un tronco inferior. El tronco superior se forma a partir de la unión de las raíces de C5 y C6. El tronco medio es una continuación de la raíz de C7 y el tronco inferior es la unión de las raíces de C8 y D1. Los troncos continúan posterior-superior a la arteria subclavia por detrás de la clavícula y se dividen en divisiones anteriores y posteriores dentro de un espacio conocido como espacio costoclavicular. Los límites de este espacio son la clavícula superior, el músculo subclavio anterior y la primera costilla y el músculo escaleno medio en la región posterior. Este sitio es importante porque sucede compresión a este nivel secundario a compresiones extrínsecas. Por debajo de este espacio encontraremos la vena y la arteria subclavia. La vena es anterior a la arteria. Algo importante de recalcar es que las divisiones anteriores de los troncos del plexo braquial van a inervar los compartimentos anteriores del miembro superior, es decir, a los músculos flexores. Las divisiones posteriores de los troncos van a inervar los compartimentos posteriores, los cuales son extensores. Luego, lateral al borde de la primera costilla, las 6 divisiones se van a transformar en 3 cordones. Esto sucede en el espacio retropectoral menor y se pueden identificar de acuerdo a su relación con la arteria axilar, teniendo así entonces un fascículo o cordón lateral, un fascículo o cordón medial y otro posterior. El fascículo lateral se encuentra lateral a la arteria, el fascículo medial es medial a la arteria y el fascículo posterior es posterior a la arteria. El lateral se forma de la unión de las divisiones anteriores de los troncos superior y medio. El fascículo medial es una continuación de la división anterior del tronco inferior. Como habíamos dicho previamente, estos van a inervar los compartimentos anteriores que son flexores del miembro superior. Por último, el fascículo o cordón posterior se forma de la unión de las divisiones posteriores de los 3 troncos, siendo así el que produce la inervación de los compartimentos posteriores o extensores del miembro superior. Por último, en el borde lateral del pectoral menor, los cordones o fascículos darán sus ramas terminales principales o mayores, las cuales son en orden
el músculo cutáneo, el mediano y el ulnar, que van a producir la inervación del compartimento anterior, y las ramas terminales, axilar y radial, que van a producir la inervación de los compartimentos posteriores. Estas ramas terminales son las que producen la inervación del brazo y el antebrazo. De forma más proximal en la extremidad superior vamos a encontrar múltiples ramas nerviosas que van a producir la inervación de la región del hombro y la caja torácica, con excepción del músculo trapecio, el cual es inervado por el nervio espinal accesorio. En general, en el libro de Moore vamos a encontrar que los nervios del miembro superior los dividen en ramos supraclaviculares y ramos infraclaviculares. Esto es de acuerdo a su relación, obviamente, con la clavícula. Los ramos supraclaviculares son el nervio dorsal de la escápula, el nervio torácico largo, supraescapular y subclavio. Luego, por debajo de la clavícula o infraclavicular encontraremos las ramas pectoral lateral, pectoral medial, el nervio cutáneo mediano del brazo, el nervio cutáneo medial del antebrazo, el subescapular superior, subescapular inferior y el tóraco-dorsal, así como todas las ramas terminales del plexo braquial que ya habíamos mencionado previamente. El nervio músculo cutáneo, mediano, ulnar, axilar y radial. A continuación haremos una revisión breve de cada una de las ramas del plexo braquial. Estudiaremos origen, brevemente su recorrido y la estructura principal a la cual va a inervar. El nervio dorsal de la escápula sabemos que se origina en la región supraclavicular y su origen es la cara posterior del ramo anterior de C5 principalmente. Este va a descender profundo al elevador de la escápula y al músculo romboide, al cual va a ir a inervar. En algunos casos también inerva el músculo elevador de la escápula. El nervio torácico largo se origina de la cara posterior de los ramos anteriores de C5 y C6 principalmente. Este pasa a través del conducto cérvico-axilar, discurriendo inferiormente sobre la cara superficial del serrato anterior, al cual inerva propiamente. El nervio supraescapular se origina del tronco superior, que recibe fibras principalmente de C5. Este discurre en forma lateral, cruzando la región cervical lateral en el triángulo posterior del cuello, superior al plexo braquial. Luego pasa a través de la incisura de la escápula, inferior al ligamento transverso superior de la escápula, y produce la inervación de los músculos supraespinoso e infraespinoso. Por último, el nervio subclavio se origina del tronco superior, que recibe fibras de C5 y C6 principalmente. Desciende posterior a la clavícula y anterior al plexo braquial y la arteria subclavia. Produce la inervación predominantemente del músculo subclavio y de la articulación externo-clavicular. En algunos casos proporciona una raíz accesoria al nervio frénico. Ahora revisaremos las ramas infraclaviculares. Para revisarlas propiamente, primero identificaremos o estudiaremos las ramas que no forman las raíces principales del plexo braquial. Dejaremos estas últimas para una explicación más a detalle
y una adecuada visualización de las mismas. Nos centraremos entonces en las ramas que se originan más proximal. La primera de ellas siendo el nervio pectoral lateral. Esta se origina del ramo colateral del fascículo lateral, que recibe fibras predominantemente de C6. Este perfora la membrana costocoracoidea, alcanzando los músculos pectorales, inervando predominantemente el músculo pectoral mayor. Luego tenemos el nervio pectoral medial. Este se origina de los ramos colaterales del fascículo medial, pasa entre la arteria y la vena axilar, atravesando el pectoral menor y entra en la cara profunda del pectoral mayor. Este inerva al pectoral menor y la porción esternocostal del pectoral mayor. Luego tenemos dos nervios que dan origen a raíces que van a inervar predominantemente la piel, que es el nervio cutáneo mediano del brazo y nervio cutáneo medial del antebrazo. Como su nombre bien lo dice, son ramas sensitivas. Se originan también de los ramos colaterales del fascículo medial. El nervio cutáneo mediano del brazo es el nervio más pequeño del plexo y va a producir la sensación de la región de la piel en el lado medial del brazo, distalmente hasta el epicóndilo medial del húmero y el olecranon del ulnar. El nervio cutáneo medial del antebrazo discurre con el nervio ulnar y atraviesa la fascia profunda con la vena basílica, entrando en el tejido subcutáneo, donde se divide en ramas anteriores y posteriores. Este inerva la piel del lado medial del antebrazo, distalmente hasta la región del carpo. Luego tenemos el nervio subescapular superior y subescapular inferior. El subescapular superior, como su nombre lo dice, va a inervar la porción superior del músculo subescapular y el subescapular inferior la porción inferior del subescapular y el músculo redondo mayor. El subescapular superior se origina del ramo colateral del fascículo posterior que recibe fibras de C5. Discurre posteriormente y entra directamente en el músculo subescapular. El subescapular inferior tiene un origen muy similar, únicamente es que recibe fibras de C6. Este discurre inferolateralmente, profundo de la arteria y la vena subescapular, e inerva la porción inferior del subescapular y redondo mayor, como previamente habíamos mencionado. Por último, tenemos el nervio tóraco-dorsal. Este se origina de un ramo colateral del fascículo posterior que recibe fibras de C7 predominantemente. Se origina entre los nervios subescapulares superior e inferior y discurre a lo largo de la pared posterior de la axila hacia la porción apical del músculo dorsal ancho, al cual produce inervación. Ahora nos queda la discusión de las ramas terminales del plexo braquial, las cuales van a producir la inervación mayoritaria de la región del brazo y el antebrazo. El primer nervio que vamos a estudiar es el músculo cutáneo. Como habíamos mencionado, este se origina del ramo terminal del fascículo lateral que recibe fibras de C5 y C7. Como ya habíamos dicho previamente, este se forma en la división anterior, por lo tanto va a inervar a músculos flexores, ya que inerva compartimento anterior. Siendo esta una de las primeras ramas, vamos a ver que conforme nos vamos haciendo más distales,
se va produciendo la inervación de proximal a distal. ¿A qué me refiero con esto? Que el músculo cutáneo va a inervar estructuras más proximales, el nervio mediano un poco más distal y el ulnar las estructuras más distales. Esto es bien relevante y puede facilitarles el entendimiento de la inervación del todo el compartimento anterior del brazo y el antebrazo. Entonces, continuando con el músculo cutáneo, este sale de la axila a través del músculo coracobraquial. Va a descender entre el músculo bíceps braquial y braquial, inervando ambos, y se continúa como el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Este produce la inervación de todos los músculos del compartimento anterior del brazo, siendo el coracobraquial, bíceps braquial y braquial. Y con su rama cutánea lateral produce la inervación de la piel en la cara lateral del antebrazo. Luego tenemos el nervio mediano. Este se origina del fascículo lateral y el fascículo medial, ambos siendo divisiones anteriores del plexo braquial. Por lo tanto, también es otro de los nervios que inerva la región o compartimento anterior, únicamente que, como les había mencionado previamente, este va a inervar estructuras más distales que el nervio músculo cutáneo. ¿A qué me refiero con esto? Que predominantemente va a inervar músculos del compartimento anterior del antebrazo, así como algunos de los músculos de la mano. Este va a descender a través del brazo, adyacente a la arteria braquial, y va a cruzar gradualmente hacia la región anteromedial a nivel del codo. Y como les había mencionado previamente, produce inervación de los músculos del compartimento anterior del antebrazo. Algo muy importante es que inerva todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, exceptuando un músculo y medio. ¿A qué me refiero con esto? A que no inerva el músculo flexor ulnar del carpo y a la mitad ulnar del músculo profundo de los dedos. Este músculo y medio es inervado por el nervio ulnar, que vamos a ver posteriormente. Entonces, cuando lo estudien, es más sencillo que lo aprendan de esa manera. Realmente va a inervar todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, exceptuando ese músculo y medio. Asimismo, produce inervación de los 5 músculos intrínsecos en la mitad tenar de la palma y la piel de la palma. Luego tenemos el último de los nervios que van a inervar la región anterior o el compartimento anterior de la extremidad superior, que es el nervio ulnar. Esta es la rama terminal más grande del fascículo medial que recibe fibras de C8, D1 y desciende en la cara medial del brazo, pasando posterior al epicóndilo medial del húmero, descendiendo por la cara ulnar del antebrazo hasta la mano. Y como habíamos mencionado anteriormente, va a producir la inervación de ese músculo y medio que no inerva el mediano, que es el flexor ulnar del carpo y la mitad ulnar del flexor profundo de los dedos. Produce la inervación de la mayoría de los músculos intrínsecos de la mano, así como la región de la piel de la mano medial a la línea axial del cuarto dedo. Y así nos quedan, por último, 2 nervios que van a producir la inervación del compartimento posterior del brazo y el antebrazo, que son el nervio axilar y radial. El nervio axilar sabemos que es un ramo terminal del fascículo posterior que va a recibir fibras predominantemente de C5 y C6. Como la lógica lo dice, siendo esta una inervación cervical superior, es más proximal. Conforme nos hacemos distales
de C5, C6, C7, C8, D1. Así va produciéndose la inervación del brazo y el antebrazo. Entonces, por lo general, las ramas más proximales se originan de C5, C6 y las ramas más distales de C8 y D1. Creo que eso ya pues, lo han podido discernir y si no, pues era importante clarificarlo. Entonces, el nervio axilar, como habíamos dicho, va a salir posterior hacia la región posterior en la fosa axilar y va a pasar a través de un espacio, que es el espacio cuadrangular. Este es muy importante y pasa a través de este espacio junto con una arteria, que es la arteria circunfleja humeral posterior. Este espacio cuadrangular está limitado superiormente por el músculo subescapular, la cabeza del húmero y el redondo menor. En su región inferior está limitado por el redondo mayor, medialmente por la cabeza larga del tríceps braquial y lateralmente por el músculo coracobraquial y el cuello quirúrgico del húmero, formando así un cuadro, por eso su nombre, un espacio cuadrangular. Este nervio, el nervio axilar, da origen al nervio cutáneo lateral superior del brazo y se va a enrollar en el cuello quirúrgico del húmero profundo al músculo deltoides. En general, va a producir la inervación de la articulación glenohumeral, así como el músculo redondo menor y el deltoides, siendo este último el más importante. También produce inervación de la región con su nervio cutáneo, ¿verdad? De la cara superolateral del brazo. Por último, el nervio radial. Este es una rama muy larga que realmente va a producir casi la totalidad de la inervación del compartimento posterior del brazo y el antebrazo. Es la más grande, es la rama más grande realmente del fascículo posterior y recibe fibras desde C5 hasta D1. Y como les había dicho anteriormente, eso quiere decir que va a inervar todo. Va a salir en la región posterior, obviamente. Pasa posterior al húmero en el surco del nervio radial con la arteria braquial profunda entre las cabezas laterales y mediales del tríceps braquial. Va a perforar el tabique intermuscular entrando en la fosa del codo, donde se divide en ramos superficiales, que son cutáneas, y profundas, que son motoras. Este inerva todos los músculos del compartimento posterior del brazo y el antebrazo, así como la piel de la cara posterior e inferolateral del brazo y la cara posterior del antebrazo y dorso de la mano, lateral a la línea axial del cuarto dedo. Entonces, haciendo un breve resumen, el plexo braquial se compone de raíces, troncos, divisiones anteriores y posteriores que van a dar origen a fascículos y por último a ramas terminales. Las raíces son de C5 a D1, produciendo inervación de proximal a distal. Las raíces forman los troncos superior, medio e inferior que se dividen en divisiones anteriores y posteriores, reflejando así una división de la inervación del compartimento anterior o flexor y los compartimentos posteriores, que son extensores. Las divisiones forman posteriormente los fascículos lateral, medial y posterior a la arteria axilar. Y por último tenemos las ramas terminales que del compartimento anterior son el músculo cutáneo, nervio mediano y el ulnar, y del compartimento posterior el nervio axilar y radial. Ahora bien, lo que compete es hacer una revisión breve de las funciones principales que dan cada uno de los nervios mayores del plexo braquial, siendo estas la mayoría funciones motoras. Entonces tenemos el músculo cutáneo, que como sabemos predominantemente se origina a partir de C5 a C6
y producía la inervación de la mayoría o casi todos los músculos del compartimento anterior del brazo. Su función principal entonces va a ser flexora y así su función predominantemente es la flexión del codo. También tiene una ligera función en lo que es la supinación secundaria a la contracción del bíceps braqui o el bíceps braquial. Luego el nervio mediano. Su origen es predominantemente de C5 a D1 y va a tener inervación a los músculos del antebrazo y de la mano. En la región del antebrazo ya habíamos mencionado que produce la inervación de casi todos los músculos del compartimento anterior, exceptuando el músculo y medio, que ya habíamos mencionado que da la inervación el nervio ulnar, produciendo así la flexión de la muñeca y de todos los dígitos, así como la pronación. En la región de la mano, va a producir la inervación del compartimento tenar y el compartimento central, inervando así los músculos lumbricales del segundo y tercer dígito. Debido a esta inervación, su función o la función que debemos recalcar es la producción de la oposición del pulgar, una función muy importante para poder agarrar objetos y la cual se ve perjudicada cuando tenemos lesión de este nervio. Y asimismo, debido a su inervación de los músculos lumbricales, produce flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y la extensión interfalángica proximal y distal del segundo y tercer dígito. Ahora el nervio ulnar. Tiene ramas de C8 a D1, por lo tanto es muy distal su inervación y como habíamos mencionado, en el antebrazo inerva los músculos que no eran inervados por el mediano, que como ya sabíamos son el flexor carpi ulnaris y la mitad ulnar del flexor digitorum profundus, produciendo así una flexión de la muñeca, únicamente que su función aquí es relativamente débil, y también una flexión del cuarto y el quinto dedo. Ahora bien, con respecto a su función en la mano, el nervio ulnar produce inervación del compartimento hipotenar y en la región del compartimento central inerva los músculos interóseos, así como los lumbricales del cuarto y quinto dedo y el aductor pólicis, produciendo así la flexión metacarpofalángica y la extensión de las articulaciones falángicas proximales y distales del cuarto y quinto dedo y la aducción del pulgar. Esto es relevante por los hallazgos clínicos que vamos a ver secundarios a una lesión de este nervio. Luego tenemos el nervio axilar. Tiene inervación prominentemente de C5 y C6, como habíamos hablado anteriormente, y produce inervación en su mayoría al músculo deltoides y al teres minor. Sabemos que el músculo deltoides es el encargado de la abducción del hombro de los 15 a los 110 grados y por el teres minor la rotación lateral del hombro. Por último, el nervio radial, quien recibe inervación de C5 a D1, o sea, la totalidad de las raíces del plexo braquial, únicamente que recibe toda la inervación motora que va hacia el compartimento posterior, por lo tanto son extensores en general de todo el brazo y el antebrazo. Entonces va a ser el encargado de la extensión de la muñeca, del codo, así como la supinación por el músculo supinador y la extensión metacarpofalángica. Con eso hicimos una revisión de la inervación motora mayor de los 5 nervios terminales del plexo braquial,
Cabe recalcar también las ramas colaterales del plexo braquial más importantes clínicamente. De todas estas raíces nerviosas colaterales, las más importantes o los más relevantes son el nervio torácico mayor o largo y el nervio supraescapular. El nervio torácico largo produce inervación del serratur anterior, como habíamos hablado anteriormente, produciendo la protracción y rotación de la escápula de forma superior. Y el supraescapular produce abducción del hombro del 0 a 15 grados. ¿Sí? Entonces, prácticamente para poder abducir el hombro, el primero que actúa es el supraespinoso y luego tenemos el deltoides que termina de producir la abducción del hombro. Asimismo, el supraescapular inerva el infraespinoso. Este músculo es uno de los cuales permite la rotación lateral del hombro. Ahora, antes de entrar a hablar sobre las lesiones de las ramas principales del plexo braquial, es importante también hablar de la inervación sensorial o sensitiva. Sabemos que la piel de la palma de la mano está inervada por el nervio mediano y el ulnar. El nervio mediano inerva la región, 3 partes y media laterales de los dígitos y la región adyacente a la palma lateral y la eminencia tenar. El nervio ulnar inerva la región medial y media de los dígitos y la piel de la eminencia hipotenar. Nótese que el punto aproximado en el cual se diferencia el dermatoma del nervio mediano y el ulnar es la mitad del 4º dígito. También es importante notar que la mayoría de la inervación de la región de la palma está dada entonces por el nervio mediano, como habíamos dicho, hasta 3 partes y media. Y por último, el nervio radial va a producir la inervación predominantemente de la región del dorso de la mano, incluyendo la tabaquera anatómica. Ahora revisaremos las lesiones del plexo braquial. Estas van a depender de qué tan proximales sucedan las injurias. Esto puede suceder a nivel de las raíces del plexo braquial, puede suceder más distal a nivel del brazo o el antebrazo o la muñeca, dependiendo de distintos tipos de lesiones. Entonces, vamos a ver cada una de ellas de manera breve y vamos a ir recordando las funciones y los hallazgos clínicos que ameritan. Entonces, con respecto a las lesiones más proximales del plexo braquial, tenemos la primera de ellas es la parálisis de Herve-Duchenne, la cual es también conocida como el síndrome del camarero, ¿sí? Por la forma en la que el paciente va a tener el brazo. Esto usualmente ocurre cuando la cabeza y el hombro son separados de manera forzosa. Puede suceder en un accidente o durante un trauma en el trabajo de parto. El trauma va a dañar específicamente las raíces de C5 o C6 del tronco superior y primariamente va a afectar los nervios axilar, supraescapular y músculo cutáneo, con pérdida de la función intrínseca de los músculos que corresponden, tanto del hombro como del brazo. La pérdida del nervio axilar y supraescapular va a producir que el brazo esté rotado de forma medial y en aducción. Esto es secundario a la no oposición de la función del latísimo del dorso y el pectoral mayor. Recuerden que cuando un músculo pierde su función, todos los músculos contrarios a él van a producir contracción muscular por un desbalance
en sus fuerzas. Entonces, como perdemos la función del axilar y el supraescapular, el latísimo del dorso y el pectoral mayor van a jalar la extremidad y van a producir esa rotación medial y aducción del hombro. Asimismo, el antebrazo va a estar extendido y en pronación. Esto es secundario a la pérdida de la función del músculo cutáneo. Y el signo clínico va a ser la presencia de esa apariencia como de un camarero, y también va a haber pérdida sensitiva en la región lateral del antebrazo hasta la base del pulgar por pérdida de la rama cutánea del músculo cutáneo. Ahora, otra lesión clásica del plexo braquial a nivel de las raíces es la lesión del tronco inferior de C8 y D1, también conocida como la parálisis de Klumpke. Esto usualmente ocurre cuando la extremidad superior es abducida por encima de la cabeza de forma muy exacerbada. Esto puede pasar cuando uno se cae y trata de agarrar un objeto por el síndrome de la salida de la caja torácica o Thoracic Outlet Syndrome, o también por una lesión durante el trabajo de parto al bebé. La lesión va a producir injuria de C8 y D1, o sea, del tronco inferior, y de forma primaria va a afectar el nervio ulnar y los músculos intrínsecos de la mano. Como habíamos mencionado, mientras más distal en el plexo braquial, pues más distal en la extremidad también. Entonces va a haber una debilidad realmente de los músculos, bueno, va a haber una pérdida de función de los músculos inervados por el ulnar, así como una debilidad de los músculos que estaban inervados por el mediano. Clínicamente, los signos que vamos a encontrar es una mano en garra o la mano de simio. Esto es secundario a la pérdida de la función de los músculos lumbricales por el nervio y la debilidad del nervio mediano. Puede también presentarse como síndrome de Horner y va a haber pérdida sensitiva de la región medial del antebrazo y la sensación del quinto dígito y la mitad del cuarto dígito. Ahora bien, las lesiones de las ramas del plexo braquial van a depender de qué tan proximales sean. Mientras más proximal sea la lesión, más signos clínicos va a presentar el paciente. Las lesiones a las raíces, pues ya vimos que tienen múltiples signos, y ahora vamos a estudiar cada nervio y vamos a identificar el punto de lesión y qué signos clínicos vamos a encontrar dependiendo de qué tenga el paciente. Entonces, vamos a comenzar con el nervio radial. Creo que lo más sencillo es que estudiemos las lesiones de más distal a más proximal. Entonces, si el nervio radial se lesiona a nivel de la muñeca, no va a haber ninguna pérdida motora, porque no hay extensores de la muñeca que sean distales a esto. ¿Sí? Lo único que vamos a perder es la sensación del aspecto dorsal del pulgar y de la región de la mano. Ahora bien, si nosotros tenemos una fractura a nivel de la diáfisis del húmero o del codo en su región lateral, ya sea una fractura del cóndilo lateral, del epicóndilo lateral, o una dislocación de la cabeza radial, sí vamos a encontrar más síntomas porque es más proximal. Entonces va a haber una pérdida de la extensión de los músculos del antebrazo. Entonces la mano vamos a ver que se va prácticamente a tener una apariencia de caída porque pierde la capacidad de extenderse la mano. Entonces vamos a ver que este es un signo pues bastante clásico de la lesión del nervio radial. Entonces, aparte de eso, vamos a ver también una pérdida de la sensación del antebrazo y el dorso del pulgar y de la tabaquera anatómica. Y luego hay una lesión también clásica del nervio radial, que es cuando este se lesiona a nivel de la axila. Esto usualmente puede suceder cuando
Los pacientes se quedan dormidos en el dorso de una silla. Eso clásicamente se le conoce como la parálisis de la noche del sábado o Saturday Night Palsy, y hace referencia a los pacientes que pues, han bebido mucho alcohol y se quedan dormidos en el dorso de la silla y el dorso de la silla hace presión sobre la región de la axila, produciendo una lesión del nervio radial. Como es tan proximal, vamos a perder una capacidad de extender el codo, la muñeca y las articulaciones metacarpofalángicas. La supinación puede estar perjudicada también. Recordemos que la supinación también la da en parte el nervio músculo cutáneo, y por lo tanto también va a haber una pérdida de la capacidad sensitiva de la región posterior del brazo, el antebrazo y el dorso del pulgar. Ahora pasaremos a las lesiones del nervio mediano. Y de igual forma empezaremos de distal a proximal. Entonces, si el nervio mediano es compresionado en el túnel del carpo o hay una laceración a nivel de la muñeca de este nervio, esto se ve a veces en casos suicidas, lo que va a haber es una pérdida de la capacidad de oponer el pulgar. Recordemos que este inervaba la región tenar. Entonces el signo clínico va a ser la mano de simio, ¿sí? Y hace referencia prácticamente a la forma en que el pulgar se coloca en dirección al resto de los pulgares, no como usualmente lo tenemos, que permite cerrar la mano y hacer una forma de garra. También va a haber pérdida de los dos músculos lumbricales iniciales, del segundo y tercer dígito. De forma crónica va a haber un aplanamiento de la región tenar o de la eminencia tenar, y va a haber pérdida sensitiva de la superficie palmar, que como habíamos mencionado anteriormente, este nervio pues da la mayoría de la inervación de la región de la palma de la mano, siendo 3 dígitos y medio los que pierden la sensación. Importante notar es que cuando el nervio mediano se lesiona a este nivel, a la muñeca, no vamos a tener perjudicada la función flexora normal de la muñeca, de los dígitos y la capacidad de pronar, ¿sí? la extremidad superior. Tampoco vamos a tener el signo clínico clásico de la mano bendiciendo, ¿sí? Que hace referencia a la forma que va a tener la mano, que les voy a explicar a continuación. Ahora bien, si el nervio mediano lo lesionamos en la región del codo, esto puede suceder por una fractura supracondilar del húmero, o sea, una fractura que sucede por arriba de los cóndilos del húmero en el tercio distal del mismo. Vamos a ver una pérdida de más funciones. Entre ellas va a haber una flexión inadecuada de la muñeca con desviación ulnar. Sí, y esto sucede porque todavía vamos a tener inervación del ulnar, y recordemos que este permite la inervación de un músculo y medio de los flexores de la muñeca. Asimismo, habrá una pérdida de la capacidad de hacer la pronación, y hay una pérdida de la capacidad de hacer flexión de los 3 dígitos laterales, o sea, el primero, segundo y tercer dígito. Como no podemos flexionarlos, estos van a mantener su posición y únicamente se va a poder flexionar el cuarto y el quinto dígito, dejando 3 dedos, los primeros 3 dedos extendidos. Esto da la apariencia de una mano bendiciendo, y por eso se le reconoce como the hand of benediction. Va a haber como habíamos hablado en lesiones más distales, hay una pérdida de la capacidad de oponer el dígito, dando como resultado la mano de simio, que ya habíamos hablado anteriormente. También hay incapacidad de poder inervar los 2 primeros músculos lumbricales. Va a haber atrofia de la región tenar y pérdida sensitiva también de la región palmar, como habíamos mencionado anteriormente.
Entonces, lo importante de recalcar cuando hay una lesión más proximal a nivel del codo del nervio mediano es que vamos a encontrar clínicamente la mano de simio, así como la mano bendiciendo. Ahora, el nervio ulnar, este usualmente se lesiona ya sea en el codo, en la muñeca o en el nivel de donde pasa cercano al gancho del hueso ganchoso, ¿sí? En la muñeca. Secundaria una fractura del mismo. Entonces, lo que vamos a encontrar en estas lesiones es una pérdida de la inervación de los músculos tenares, del tercer cuarto lumbrical y de todos los músculos interóseos y el aductor pólicis. En general, vamos a tener una pérdida de la abducción y aducción del segundo al quinto dígito por la pérdida de los músculos interóseos. No va a haber una adecuada extensión interfalángica desde el segundo al quinto dígito, ¿sí? Por la pérdida de los lumbricales. Va a haber una incapacidad de poder aducir el pulgar. De manera más crónica va a haber una atrofia de la eminencia hipotenar y el signo clínico va a ser la mano en garra. Este signo clínico va a ser más obvio cuando la lesión es predominantemente en la región de la muñeca y pues va a haber una pérdida sensitiva de la región medial de los dedos, predominantemente del quinto y la mitad del cuarto dígito. Entonces, solo para que no se confundan, recordemos que la lesión del ulnar produce la mano en garra y la lesión del nervio mediano produce la mano de simio o la mano bendiciendo, dependiendo de dónde es la lesión. Con respecto al nervio axilar, este usualmente se lesiona cuando hay una fractura del cuello quirúrgico del húmero o cuando se produce una luxación o dislocación del hombro, de la articulación del hombro. Aquí, pues lo que vamos a encontrar es una incapacidad o una pérdida de la abducción del brazo y también una pérdida sensitiva sobre el músculo deltoide. Con respecto al músculo cutáneo, vamos a tener una pérdida de la capacidad de flexionar el codo, así como una debilidad para poder hacer la supinación y una pérdida sensitiva de la región lateral o el aspecto lateral del antebrazo. Por último, con respecto a las ramas colaterales del plexo braquial, tenemos la lesión del nervio torácico largo. Este se puede dañar cuando se hace una mastectomía radical o cuando hay una herida por arma blanca en la región lateral del tórax, ya que este se encuentra muy superficial al serratur anterior. Lo que va a producir esta lesión es una incapacidad de abducir el brazo por encima del horizonte, arriba de la cabeza. Y el signo clásico o con el cual ustedes van a poder identificar esta lesión es la llamada escápula alada. ¿Sí? O sea, prácticamente el paciente lo que no puede hacer es mantener la escápula junto a la caja torácica posterior. Entonces se ve como que tuviera pues, la escápula fuera de su lugar, como un ala. Como última rama colateral que se puede lesionar o de las más lesionadas comúnmente es el nervio supraescapular y como habíamos visto, este pues produce la inervación del músculo supraespinoso y el infraespinoso. Entonces lo que va a haber es una incapacidad de poder abducir el hombro entre los 0 a 15 grados y una debilidad para rotar de forma lateral el hombro. Con esto terminamos el tema de lo que sería la inervación del miembro superior, todo lo que es cómo se forma el plexo braquial, sus ramas principales,
las ramas colaterales, tanto supraclaviculares como infraclaviculares, así como las lesiones más comunes de cada uno de los nervios principales y los síntomas o signos clínicos que esperaríamos encontrar en estos pacientes. Espero que la clase haya sido de su agrado. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y estar pendientes de cualquier actualización que hagamos por esta vía. También denle like a nuestra página de Instagram, @anatovirtualufm, en la cual pues constantemente les publicamos algunos casos, datos interesantes sobre anatomía y algunas imágenes médicas.